ver uno de los edificios más bellos y elegantes de Tulancingo. Esta es la casa, bueno, más bien era la mansión de un hacendado muy rico llamado Manuel de la Concha Bengoa, es quien construyó este edificio. Y no estaba forrado de azulejos. No sé si conozcan una casa en México que está junto a la Torre Latino por Bellas Artes, que se llama la Casa de los Azulejos de Sambors. Pues esa casa fue construida por una tulancinguense, la quinta condesa del Valle de Orizaba, que vivió en Tulancingo. Y probablemente cuando lo compra la familia Aranda Ribes, ellos se inspiraron tal vez en la Casa de Azulejos de México, que fue hecha por una tulancinguense, y entonces decoraron todo, así lo forraron con azulejos, como está en la actualidad. Se convirtió en hotel a partir del 30 de abril de 1948. Antes pues era la casa de la familia de la Concha. Era una mansión que llegaba solamente hasta donde acaba la orilla, porque allá fue una ampliación, el restaurante no existía, esa era otra casa antigua, y ahí lo que hicieron, si dan cuenta, ya no concuerda la arquitectura, ahí como que la agregaron. La arquitectura de este lugar es francesa, se llama Provenzal francés, es el estilo arquitectónico. Muchos de los edificios que vamos a ver es de arquitectura francesa porque fueron hechas en el Porfiriato. Ya no tenemos ningún edificio colonial. Todos los edificios de la época de los españoles fueron destruidos, arrasados. Lo único que existe es los muros de la catedral, que fueron montados sobre una iglesia de 1580. Eso es lo único, y el convento que está a un lado de la catedral. Eso es lo único colonial. Pero esto no podemos decir los edificios antiguos que son coloniales, porque fueron construidos en la época del Porfiriato, cuando Tulancingo alcanzó su plenitud comercial. Se convirtió en una de las grandes potencias a nivel nacional en producción de muchas cosas. Bien, en la esquina donde están las oficinas de Hacienda, vamos a ver que del lado de calle Zaragoza, que era antigua calle de la Alegría, estamos viendo la casa de don Gabriel Mancera. Don Gabriel Mancera fue el hombre que trajo el primer ferrocarril al estado de Hidalgo. Fue el primer mexicano en comprarse su ferrocarril, y él fue el que construyó lo que hoy conocemos como Museo de Datos Históricos. Ese fue la primera estación de ferrocarril en Tulancingo. La compañía de este hombre se llamaba Ferrocarril de Hidalgo y del Nordeste. El ferrocarril llegó a Tulancingo el 2 de junio de 1893, y ahí se construyó esa estación, donde actualmente es Museo de Datos Históricos. Posteriormente, para 1901, llega un empresario inglés llamado Richard Honey y construye la estación donde actualmente es el Museo del Ferrocarril. Y entonces tuvimos dos empresas de ferrocarril: Ferrocarril de Gabriel Mancera, Ferrocarril de Hidalgo y del Nordeste, y el ferrocarril de Richard Honey, llamado Ferrocarril Central Mexicano. Hasta que por los años 30, la empresa Ferrocarriles Nacionales de México compró todas las empresas ferroviarias y las unificó en una sola. Bueno, y también don Gabriel Mancera funda la primera fábrica textil lanera del estado de Hidalgo, que se llama la Fábrica La Esperanza. Cuando van hacia Cuautepec, hay un lugar que se llama La Esperanza y ya está una fábrica que es Geniza. Curiosamente, esta empresa también es Geniza. Se llama Geniza porque son los nombres de los fundadores, Genaro e Isabel. Genaro del Villar e Isabel. Ellos son por eso se llama la empresa Geniza. Y lo que es toda la cadena restaurante Colonial, Terramar, hay varias fábricas de textiles a la salida a Santiago, hacia Cuautepec. Todo eso es de la misma empresa, de la familia del Villar, Aranda del Villar. Por eso es Genaro Aranda e Isabel del Villar, Geniza. De ahí tomaron ese nombre. Vean cómo de este lado, en esta casa, rescataron este lado de Zaragoza, antigua calle de la Alegría. Las calles no se llamaban como hoy las conocemos. Esta era la calle de la Alegría. Probablemente porque unía a lo que es el jardín principal, la catedral, con el atractivo especial de las personas. La gente no venía a la floresta a divertirse porque eran árboles muy pequeñitos. La floresta fue construida en 1878. Se plantaron los árboles de la floresta y la gente se iba a divertir a la calzada 5 de Mayo, porque esos eran hortalizas, que eran bosques enormes, y había mucho pasto y riachuelos donde la gente bajaba una manzana
la lavaban ahí los riachuelos y se la comían. Había muchos árboles frutales alrededor, por eso la gente se iba allá y no estaban allí. Y para los ricos se iban a divertir al jardín Adalid, los pobres se iban allá con sus familias a la orilla. Pero vean, esta casa es de don Gabriel Mancera. Edificio que es el antiguo Colegio Pedro de Gante. Aquí existía un edificio viejo de 2 pisos y se inauguró el 11 de febrero de 1942. Acaba de cumplir 80 años hace unos días, el 11 de febrero de este año. Para 1970 se tira el antiguo edificio del Colegio Pedro de Gante y un arquitecto reconocido internacionalmente llamado Ricardo Legorreta Vilchis levanta este edificio. Y ustedes dirán, si el edificio está nada más son puros cubos, no tiene nada de arquitectura. Pues esto es una arquitectura tradicional de México. Esta es la verdadera arquitectura de México. Si ustedes ven, lleva el rosa mexicano, los amarillos. Si pudiéramos entrar al colegio, lleva todos esos tragaluces que ustedes ven, hacen que se bañe de luz. Y al fondo estaban las habitaciones de las monjas, que eran las que cuidaban el colegio. Pero esta es una obra de arte. Actualmente están aquí las oficinas de la primera estación de radio del estado de Hidalgo, la XENQ, que fue fundada el 12 de diciembre de 1955 por el empresario veracruzano Narciso Solís Huerta. Es la estación con más potencia en el estado. Llega a 10 estados de la República esa estación. Tuvo sus oficinas enfrente de Catedral. Actualmente pues ya ocupa este lugar que es el Colegio Pedro de Gante. Incluso se dice que el arquitecto Ricardo Legorreta Vilchis, igual pueden estudiar su biografía por internet. Parece ser que gracias a este proyecto igual ganó un premio a nivel internacional. Para que vean que hay edificios que son reconocidos. Y aquí había un hotel enorme llamado el Hotel de la Concha, que atravesaba y llegaba del otro lado de el jardín. Por aquí entraban. Y también aquí existió un hotel muy grande llamado el Hotel Cuauhtémoc. Tulancingo antes tenía más hoteles que en la actualidad, porque Tulancingo le llegaban muchos arrieros, mucha gente que traía mercancía de la sierra, de la Huasteca, y entonces aquí se alojaba.